Paralelamente, en estos instantes, como lo puede ver en sus pantallas, está sesionando la Comisión de Transportes y Comunicaciones, que tiene varios invitados para tratar diversos temas competentes de ese sector. Y de igual forma la Comisión de Constitución y Reglamento, que están reunidos en el hemiciclo del Congreso del Palacio Legislativo, donde tiene pendiente varios proyectos de ley y también tiene como invitado al fiscal de la Nación. Veamos el desarrollo de la Comisión de Constitución y Reglamento. No es que la detención dure 24 horas, tiene un plazo de 24 horas para ponerlo a disposición de un juez. El juez puede decretar que se continúe detenido la persona, lo puede decretar. Entonces, no es que el plazo de detención venza a las 24 horas, sino que es el plazo para entregarlo al juez. Y lo que justamente puede suceder es que algunos consideren que el plazo vence a las 24 horas y que tienen que liberar a la persona. Y fiscales y jueces en algún momento han actuado de esa manera. Entonces, aquí las cosas tienen que ser, digamos, en función del criterio de que con la detención de la persona en 24 horas tienen que ir acompañadas las pruebas o el caso de la flagrancia para que el juez tenga la capacidad de poder determinar que la persona se mantenga detenida. Ahora, esa prueba debe ser una prueba final, concluyente, determinante, como establece el Código Procesal Penal, o puede ser una prueba de indicio que permita una investigación. Esa es la discusión, me parece. Doctor Sánchez. Cuando una persona es detenida en flagrancia, la policía tiene 24 horas para investigar y 24 horas para mantenerlo detenido. Si acaban en 6 horas, excelente, pero a veces el tiempo no es suficiente. En flagrancia no se puede pedir porque no está regulado. Entonces, si el atestado se elabora en las 10 horas siguientes, pasa al fiscal y el fiscal pasa al juez, dentro de las 24 horas siguientes. Si se exceden 5 minutos, como pasó la vez pasada, el juez puede darle libertad. Por eso es que es importante pensar ahora que en los casos de flagrancia, solamente en esos casos se pueda pedir la prolongación de la detención bajo el nombre de convalidación de la detención hasta por 7 días más, siempre y cuando el fiscal lo sustente también, no es cualquier caso. Entonces estamos dentro de la misma línea de interpretación, señor congresista. Muchas gracias al fiscal de la Nación. Vamos a dar la palabra al general Lavalle para que también opine respecto del proyecto de ley presentado por la presidenta del Congreso. General, adelante. Sí, señor presidente, señores congresistas, buenos días. Efectivamente, coincidimos plenamente con la posición del Ministerio Público. Hoy, lamentablemente, vivimos una criminalidad muy violenta, estructuras complejas que hacen que estos individuos se junten para cometer una pluralidad de delitos en diferentes distritos judiciales. Entonces, el plazo de 24 horas solamente dan para hacer las diligencias básicas de registros, de algunas indagaciones iniciales, pero no para actuar las pericias que se requieren, pericias que tienen que ver con absorción atómica, pruebas balísticas y otras más. Entonces, postulamos la idea y estamos totalmente de acuerdo de que para el caso de criminalidad organizada el plazo de detención sea hasta 15 días. Actualmente, todas las detenciones en flagrancia, la policía efectivamente tiene que realizar la investigación en 24 horas, pero en la práctica no es 24 horas, sino son 12 horas, porque el fiscal solicita el expediente 6 horas antes, para que él también pueda tener el espacio y poder formular sus documentos hacia el juez. Entonces, en 12 horas de detención, de las cuales 6 horas son para las actas en el lugar de los hechos, porque en el lugar de los hechos hay que trabajar con escena de crimen, hay que levantar una serie de actas, reitero, hacer registros, inclusive registros domiciliarios de los detenidos, que muchos de ellos viven en lugares alejados y o en su efecto dan información distorsionada que nos hacen tomar mucho más tiempo para ubicar su inmueble y proceder a los registros. Solamente en esos espacios se van las 6 horas y después los procedimientos de ley, que es el médico legista y otras pericias que hay que actuarse en el momento. Entonces, definitivamente estas 24 horas no son suficientes para tener un caso que se pueda sustentar adecuadamente.
y reitero, con la exigencia de entregar 6 horas antes al fiscal. Entonces, la Policía Nacional está conforme con este proyecto. Pensamos que eso va a ayudar muchísimo a combatir estas organizaciones criminales. ¿Lo piden? Mauricio Alcorta. En la Comisión de Defensa, al que el fiscal ha ido en varias oportunidades, que las llevamos a cabo desde el año 2010-11, cada 3 meses reunimos a todas las autoridades, cabezas vinculadas, titulares al tema de la seguridad. El presidente de la Corte Suprema, el ministro del Interior, el fiscal, el ministro de Justicia, el alcalde de Lima, todas las autoridades. Es una reunión más que nada de trabajo. No sé, porque hay quejas, pues. El fiscal se queja de que la policía no entrega bien el expediente. El juez devuelve el expediente al fiscal porque está mal hecho. Es una persecución de unos contra otros y por eso lo que se hacen estas reuniones para hacer que necesitamos cada uno del otro para que las cosas funcionen bien. No entiendo ahora por qué estamos con el tema ahora, cosa que hemos hablado varias veces. Hay gente de la Comisión de Justicia que está en defensa también y ha estado en defensa. ¿Por qué no se ha solicitado entre las reuniones que hemos tenido cada 3 meses cómo regular estos espacios vacíos que hay de las 24 horas, porque no son 24 sino son 6 horas, que el fiscal puede hacer una ampliación porque las 24 horas no alcanza? Y eso hay que sacarlo el día de hoy para que no sea una reunión más, sino hacer cosas concretas y poder tener el tema de la seguridad bajo un control de los tiempos que cada uno necesite para armar bien el expediente, para que el expediente pase bien donde el fiscal lo sustente bien ante el juez y todos puedan trabajar en equipo. Por más que reuniones que hagamos acá o en Palacio con cualquier presidente, estamos dando la vuelta hace 6 años al mismo tema. Nada más, gracias. Gracias. Para que continúe, general. Estamos dando la vuelta hace 6 años al mismo tema. Nada más, gracias. Gracias. Para que continúe, general. Sí, y también precisar que actualmente con lo que es criminalidad organizada se trabaja con inteligencia, se levanta mucha información que es procesada con el fiscal y después de ello es que se solicita detenciones preliminares a través obviamente del juez. Entonces ahí también encontramos algunas problemáticas porque hay algunos jueces que otorgan 24 horas, o sea, haciendo organización criminal, con cargo a solicitar la convalidación hasta por 7 días. Pero si estamos hablando de una organización criminal que tiene 30, 35 integrantes que están en diferentes partes del país, solo la detención, la intervención, allanamiento, incautación nos toma las 24 horas. Y sin embargo, dentro de esas 24 horas también se tiene que sustentar, el fiscal tendrá que sustentar la convalidación de esta detención hasta por 7 días. Entonces eso también lo hace complicado. Sin embargo, hay otros jueces que al amparo de la ley 27.379 otorgan hasta 15 días de detención preliminar cuando se trata de criminalidad organizada. Entonces ahí también hay una divergencia. Algunos dan las 24 horas convalidándose hasta 7 días y otros dan hasta 15 días. En todo caso, lo mejor sería que se regule y a través de la propia Constitución se determine pues esta detención hasta 15 días por criminalidad organizada. Congresista Alcorta. El último caso que hemos visto de los monos de no sé cuántos, donde ha habido todo un rollo entre el fiscal y el Poder Judicial, el otro día salió el juez, que lo han desactivado, donde dice que la fiscal sustenta, entre los 4 casos que había, el único que sustenta es creo que algo de banda para delinquir. Que los otros 3 elementos que que tenían armas en su domicilio, los antecedentes, que habían como 10 cosas más, no estaban considerados en la acusación puntual, no estaban puntualmente en la acusación. Entonces el juez explica puntualmente que a él se le haya hecho llegar un documento, una acusación por un tema puntual, y sobre ese tema puntual él ha dado una sentencia. Por eso es que los libera a todos. El tema es cómo hacemos que ese expediente que puede tener un montón de cosas solamente, ¿por qué le llega al juez solamente el punto 3, donde lo acusan de algo que podría darle libertad de todas maneras? No recuerdo textualmente lo que se puso, pero de las 6 cosas que habían para acusarlos, solamente se lo acusaron por un tema a estos 24 o 22 delincuentes. ¿Qué pasa ahí entre la Fiscalía y el Poder Judicial para que solamente el fiscal envíe algo y el juez solamente por ese punto, es la acusación, los libera a todos? Los demás no estaban en la acusación y el juez dice que jurídicamente él se limita a lo que le han entregado. El criterio del juez no prevalece, que tiene antecedentes y él sustenta la parte jurídica. ¿Cómo resolvemos el tema? Gracias. Le pide, general, congresista Becerril, una interrupción. Congresista Becerril.
Gracias, presidente. Oyendo a la colega Alcorta, claro que hay una serie de problemas en el sistema judicial, el Ministerio Público, la investigación que realizan. Y obviamente se presta pues para algún tipo de indicios, por lo menos de corrupción en la liberación de estas personas. Pero yo creo que ahora lo que se trata es, presidente, ver específicamente si para los delitos que ya están y los delitos que comprendan el crimen organizado, digamos, se dé los 15 días para que el fiscal pueda armar en todo caso el caso y no esté sujeto a lo que finalmente el juez pueda darle o no darle. Porque de repente pues, el juez con buen criterio le da los 7 días o le da los 15 días. Pero siempre estará maniatado. Creo que con esta norma lo que se busca es que el fiscal tenga por lo menos 15 días para poder armar bien el caso y presentar las pruebas contundentes y evitar esos problemas que hay ahora de liberación de delincuentes, presidente. Gracias. Muchas gracias, general, para que pueda continuar. Sí, solamente ya concluyendo en la misma línea, ¿no? De que la Policía Nacional está de acuerdo. La posición es que este proyecto realmente va a traer solución a los graves problemas que tenemos actualmente para combatir la criminalidad organizada. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, general. El congresista Costa. Gracias, presidente. La reunión anterior yo creo que ya teníamos un consenso bastante extendido de la pertinencia de aprobar el proyecto presentado por la congresista y actual presidente del Congreso, Luz Salgado, y creo que con las opiniones vertidas por el fiscal y el señor jefe de operaciones policiales, ese consenso es, digamos, más sólido, ¿no? Pero yo quería plantear dos temas adicionales que están relacionados también con la propuesta que he hecho llegar posteriormente a la iniciativa de la congresista Salgado, el Poder Ejecutivo. Una de las cuales tiene que ver con los 15 días de detención en flagrancia para crimen organizado. Y la otra tiene que ver con la ampliación de 24 a 72 horas del plazo de detención en flagrancia para delitos en general que ha remitido el Poder Ejecutivo. Entonces, yo quisiera aprovechar la presencia aquí de el señor fiscal y el general Lavalle también para recoger la opinión de ellos sobre ese extremo de la propuesta del Poder Ejecutivo. Ya no referido a solo los casos de crimen organizado, sino en general la flagrancia, para ampliarla de 24 a 72 horas, si creen que eso es pertinente y es necesario, ¿no? Y en segundo lugar, aprovechar la presencia del fiscal para insistir con un asunto que ha planteado él, que estaría referido más bien a la detención en flagrancia, que es la detención convalidada judicialmente. Es decir, la posibilidad que una persona detenida en flagrancia por 24 o 72 horas se le pueda ampliar el plazo de detención hasta por 7 días adicionales con una autorización judicial. Cosa que no está impedida por la legislación actual, pero la haríamos explícita, ¿no es cierto? Y si eso requeriría de yo me imagino una ley más que una modificación constitucional, no sé si el fiscal sobre esto nos pudiera ampliar. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Te doy la bienvenida a la congresista Glave, Vergara y Castro. Señor fiscal de la Nación, para que pueda hacer alguna precisión solicitada por el congresista Costa. Gracias, señor presidente. Yo creo que hay que distinguir entonces 3 escenarios. Uno que busca modificar el artículo 2 de la Constitución para incluir los delitos de crimen organizado para que sean investigados por 15 días. Entonces sería, estos plazos no se aplican en los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y los delitos comprendidos en el crimen organizado. Ese sería quizás el primer escenario. El segundo escenario es la prolongación de la detención en caso de flagrancia. En la actualidad la ley no lo permite. Entonces se busca incluir o modificar el Código Procesal Penal para incluir un apartado que diga justamente que el fiscal podrá solicitar la ampliación de la detención bajo la fórmula de convalidación hasta por 7 días. Segundo escenario, ese se modifica el Código Procesal Penal. El tercero que he mencionado es si es que se escoge entre 24 horas, 48 o 72 horas la detención en caso de flagrancia, que eso significa modificar la Constitución.
La tendencia ahora es mantener el tiempo mínimo de detención de una persona. En otros países se establece 48 horas, en España 72, en Italia inmediatamente. Eso depende de lo que decida el Congreso o la Comisión. Puede ser obviamente 24, 48, 72, eso depende de ustedes. Pero la tendencia es a que la persona esté detenida el menos tiempo posible. Obviamente estos casos de 24 horas, 48, 72 se aplican para los casos comunes, sencillos, no para el crimen organizado porque es 15 días para el crimen. Entonces están planteados los 3 escenarios. Muchas gracias, fiscal. Un segundito, antes de darle la palabra, también me ha pedido la palabra el congresista Lescano, para que todos, sobre todo los que acaban de acompañarnos, nos quede claro. Esta discusión empezó o se inició como consecuencia de un proyecto de ley presentado por la presidenta del Congreso, en donde lo que estaba solicitando es que temas relacionados a crimen organizado pueda tener una detención preventiva hasta o no mayor de 15 días naturales. ¿Sí? Parece que eso es lo que hay bastante consenso. Nos hace una precisión el señor fiscal de la Nación, en mi opinión bastante válida, en el sentido que debemos precisar que deben ser por los delitos comprendidos por el crimen organizado. Pero estamos entrando además a otra discusión adicional que se genera como consecuencia de un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. Exactamente, la segunda propuesta, en donde están diciendo o están proponiendo el Ejecutivo que pasemos de una detención de 24 horas a 72 horas. ¿Ok? General, en flagrancia. Entonces, solamente hago esta precisión para ubicarnos un poquito en la discusión. Congresista Lescano y de ahí la congresista Alcorta. Congresista, ¿le permite la congresista Alcorta, le cede la palabra? Gracias, presidente. Bueno, comencemos, y no sé si le entendí bien al fiscal, pero dice que la tendencia es a soltar a las personas en 24 horas. El Perú pues no es Suiza tampoco, ni es Suecia, ni tal. La situación que vive el Perú de delincuencia es el terror. Si el señor Lavalle, que está hablando sobre el tema organizado, dice que realmente no son 12 horas, son 24 horas, no son 12, porque entre el expediente y el armado y el atrevido, 6 horas, 72 horas. Si vamos a hacer una cosa, vamos a hacerla bien. 72 horas va a ser suficiente. ¿Es lo suficiente como para que estén tranquilos y armar bien un expediente y una acusación? ¿O un poco de horas más, un día más? Hay que ver cuánto es lo que necesitan realmente para hacer las cosas como corresponde. Gracias. General. Sí, señor presidente, señores congresistas. Justo en la antesala hablábamos del principio de la realidad. Y es que en realidad los que combatimos el crimen nos encontramos con una serie de problemáticas. Una serie de problemas, estas estructuras criminales, los delincuentes actúan ahora como empresas de delito. Tienen coartadas, actúan coordinadamente, con jefaturas, tienen facilidades tecnológicas, etcétera, etcétera. Entonces, exacto. Entonces, el tiempo de 24 horas siempre, como lo dije, es insuficiente. Nosotros apostamos de que si esto fuera 72 horas, fuera lo ideal. Ahora, en Colombia son hasta 36 horas y en España 72. Entonces, en el mundo hay policía que cuentan con ese tiempo de detención por flagrancia. Y esto es simplemente, bueno, para poner un ejemplo, en una pericia, en tenencia ilegal de armas, a una persona se le detiene con arma de fuego. Hay que hacer una pericia para ver si esa arma es útil, que efectivamente dispara, porque si no, no califica como tenencia ilegal. Entonces, esa pericia ya nos toma 24 horas, solamente esa pericia. Y que si queremos saber si esta persona hizo uso del arma de fuego, la pericia de absorción atómica son 48 horas, que demora de reactivo para dar resultado. Entonces, siempre las 24 horas es poco, las 48 también lo será, y si queremos tener un caso bien definido, 72 horas sería lo ideal desde la mirada policial. Gracias. ¿Le pide una interrupción al congresista Costa? No, perdón. Congresista Lescano. ¿Sí? Congresista Mulder. O congresista Mulder, de ahí la congresista Costa. Presidente, yo creo que el criterio de respaldar lo que se está solicitando va a seguir cobrando fuerza y sin duda los congresistas estamos llanos a ayudar en esos aspectos. Pero eso no quita que algunos consideremos que en realidad se está solicitando simplemente esclarecer de una manera mucho más taxativa lo que ya los jueces y fiscales tienen, la verdad, porque el que un fiscal le exija a la policía que en 24 horas le acumule una prueba pericial
no es por una obligación legal, es porque le da la gana. Porque el fiscal sí puede determinar que si, por ejemplo, hay flagrancia y la persona es cogida en flagrancia, es suficiente para el fiscal la flagrancia misma que el policía le está confiando al fiscal en el sentido de que lo detuvo en la realización del hecho punible, para que el fiscal acceda a mantener una persona detenida mientras se hacen las pericias. No está impedido, no está impedido el fiscal. Porque lo que sí tiene que hacerse es poner a disposición del juez, pero el fiscal puede continuar con la investigación y el juez puede determinar la detención de la persona preliminarmente, lo dice el Código Procesal Penal, que es el que vamos a discutir. El Código de Procedimientos Penales está todavía en Lima, pero el Procesal Penal está ya en casi toda la República. Dice, detención policial, esto es lo de la flagrancia. Artículo 259, Procesal Penal. La Policía Nacional del Perú detiene sin mandato judicial a quien sorprenda en flagrante delito. Existe flagrancia cuando, primero, el agente es descubierto en la realización del hecho punible, o el agente acaba de cometer el hecho punible y es descubierto. O sea que ahí hay un plazo más o menos abierto. O cuando el agente es encontrado dentro de las 24 horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumentos procedentes a aquel o hubiese sido empleado para cometerlo. Entonces, por ejemplo, en el caso que pone el general como ejemplo, la pistola. Claro, obvio, tiene que ir a una pericia, pero no tiene que ser antes de que se disponga la persona a someterse al fiscal o al juez. Incluso dice, mire, artículo 261, detención preliminar judicial. El juez de la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal, sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, declarará mandato de detención preliminar cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de la libertad. O sea, razones plausibles, no pruebas, deducciones que el juez puede apreciar con el criterio de conciencia que tiene, y el fiscal también, que tiene criterio de conciencia para para someterlas al juez. De manera, presidente, que yo lo que considero es que existen esos amparos legales, pero existe también una visión rígida del operador judicial a la hora de aplicar la norma. Y lo que señala el general Lavalla, a mí me parece que es demostrativo de eso. El general Lavalla dice, si no va a una pericia, porque por ejemplo la pistola no funciona, no califica como arma. ¿Dónde no califica como arma? En algún reglamento. Alguien tiene que haber determinado que no califique como arma una pistola de esa manera. Pero si se puede asaltar y se puede ejecutar delitos hasta con pistolas de juguete, ¿no es cierto? Se pueden secuestrar aviones con pistolas de juguete, y no solamente con pistolas de juguete, con cualquier cosa que pueda significar un arma, un clavo, no sé, con cualquier cosa. Entonces, si esos criterios rígidos de aplicación, burocráticos de aplicación, en el sentido de decir, bueno, no califica porque en algún reglamento se establece que no es, eso es justamente ir hacia la letra menuda del derecho y no hacia la aplicación del criterio de conciencia de los jueces y de los fiscales, que tengo la impresión tienen miedo de aplicar criterios de conciencia, porque piensan que seguramente les van a decir, no, usted aquí la ley dice claramente esto y usted se excedió. Y entonces, claro, los abogados de los inculpados son los que más actúan y presionan y atacan. Pero es que la vida judicial está sometida a ese tipo de rigores de debates entre abogados y fiscales. Pero es claro de que el instrumento jurídico con el que se cuenta en estos momentos, que es el Código de Procedimientos Penales y el Código Procesal Penal, permite ciertos espacios libres en los cuales los fiscales y los jueces tienen la facultad de poder decretar detenciones más amplias mientras se está haciendo la investigación, sobre todo si hay flagrancia, que es lo que se está discutiendo ahora. Gracias, congresista Mulder. Congresista Costa. Yo quisiera, presidente, preguntarle al fiscal si él consideraría que, entiendo su preocupación con ampliar, digamos, la flagrancia de 24 a 72 horas en la medida en que lo ideal es tener un plazo lo más corto posible para evitar los abusos. Porque en este momento nos estamos poniendo del lado de la lucha contra el crimen y darle todas las facilidades a la policía para tener todos los plazos para investigar, pero también tenemos que, en el otro lado de la balanza, considerar
los posibles abusos que se pueden cometer con esto. Entonces, en el caso de crimen organizado no hay ninguna duda de que tenemos que apostar por ampliar, digamos, el plazo lo más posible. Ahora, la pregunta que yo le hice al fiscal, él dice, bueno, si se pudiera mantener 24 sería lo ideal. La pregunta es, ¿usted cree que si logramos en efecto ampliar la detención a través de la convalidación judicial a 7 días, digamos, en los casos de flagrancia, eso, digamos, compensaría la decisión de no ampliar la flagrancia de 24 a 72, o sería incluso más beneficioso y más eficiente que la propia ampliación de la flagrancia de 24 a 72 horas, o son cosas diferentes, o bastaría con ese solo hecho? Y si ese solo hecho requiere o no reforma constitucional, o bastaría con alguna modificación del Código Procesal Penal. Gracias. Muchas gracias, congresista Acosta. Señor fiscal de la Nación. Las tres posibilidades son válidas, las tres, es decir, ampliar la detención de 24 a 48 o 72 horas en caso de flagrancia. Eso es válido, se puede hacer. Da más tiempo a la policía para que pueda investigar el caso. Lo otro también es válido, es decir, ampliar la detención hasta por 7 días en caso de flagrancia. ¿Por qué? Porque 7 días son más que 3. Por lo tanto, más tiempo para que pueda investigar el fiscal y la policía. Y lo de crimen organizado está suficientemente claro. Ahora, cuando una persona es detenida en flagrancia y están todas las pruebas, de ahí se pasa directamente al proceso penal, inmediatamente. Pero hay casos en los cuales se necesitan pericias, y eso demora. Y algo que hay que señalar, los fiscales no ejercen criterio de conciencia, eso es trabajo de los jueces. Los fiscales no, los jueces sí. Los fiscales son objetivos. Entonces, yo creo que se puede ampliar, dependiendo de lo que diga la comisión, la detención en flagrancia hasta 48 o 72 horas, sin perjuicio de establecer también la convalidación de la detención hasta por 7 días más. Entonces, los tres supuestos son válidos, perfectamente válidos. Congresista Alcorta. Yo creo que acá estamos con el tema, lo que faltaría acá es prácticamente el Poder Judicial. ¿Qué es lo que necesita la Fiscalía y la Policía para dar un expediente? Nosotros podemos especular y cualquier decisión para un lado o para el otro tiene su riesgo, pero por un lado se pide los 7 días, pero puede haber el exceso. Escojamos pues, porque la delincuencia, ninguno que es experto en el tema para armar un expediente, qué es lo que tiene que hacer, toda la parte operativa, toda la ruta que hay que seguir, no la conocemos nosotros. La pregunta es, ¿cuánto necesitan ustedes para los 3 casos diferentes? Eso hay que trabajarlo y eso hay que hacerlo. No es cuestión de que me gusta más, acá no es un tema ideológico, ni que me gusta más o que me gusta menos. ¿Qué es lo que necesita cada uno para ejecutar las cosas como corresponde y no estar con este problema de acá permanentemente? Gracias, congresista Alcorta. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Si bien es cierto esta discusión, este diálogo que veo que es muy fructífero, se inicia por un proyecto de ley presentado por la colega Luz Salgado, pero vemos que acá salen otras variantes que son importantes, pero que yo veo que no tenemos claro ese tema. Nosotros obviamente no somos especialistas pues, en derecho penal, de repente alguien uno más que otro. Pero, presidente, acá estamos divagando un poco en que en flagrancia pedimos de 24 a 78 horas o va hasta los 7 días, como está ya en el código. Entonces, presidente, yo creo que estos son reformas de fondo que se tienen que hacer. ¿Y cómo se tiene que hacer, presidente? De repente, acá en la comisión, justamente ahorita, poniéndonos a debatir temas adicionales al que de repente hemos venido leyendo. No, presidente, eso no es serio. Yo creo que acá el fiscal de la Nación, el presidente del Poder Judicial, de repente el CNM, los operadores de la justicia en el país, la Policía Nacional, que son finalmente también los que están directamente imbuidos en este tema y que son los que más sufren finalmente porque ellos son los que capturan a los delincuentes y todo este problema se da porque no hay, digamos, algo claro. Entonces yo llamaría, presidente, más bien a que presenten, pues, presidente, las iniciativas legislativas que solucionen estos problemas, pero no por partecitas, por un parche acá, un parche allá, un parche allá. Eso no es serio. Yo creo que ahora que estamos, digamos, comenzando un nuevo gobierno, tratando de ver los casos de delincuencia
extorsión, sicariato, crimen organizado, corrupción, creo que es el gran momento que ahora se trabaje en serio y que se presenten iniciativas legislativas para, digamos, que realizadas por la gente que más conoce, la gente de capacidad, y acá finalmente se evaluará, nos reuniremos de repente, tomaremos conocimiento y acá en el Congreso se podrá definir. Pero así como estamos, presidente, venimos por un proyecto de ley y ponemos uno por acá, uno por allá, otro punto por acá, eso no va a solucionar las cosas, presidente. Gracias. Gracias, congresista Becerril. Congresista Alcorta. Sí, también observar el tema del Código Procesal Penal, porque hay situaciones en la policía y en la fiscalía que se quejan del Código Procesal Penal, porque por una cosa para un lado es beneficioso y por otro lado es perjudicial. También hay que resolver todo de una vez. Muy bien. ¿Algún otro congresista que desee? Congresista Costa. Presidente, solo aclarar que lo que estamos discutiendo son las propuestas que hay en la mesa. La iniciativa de la congresista Salgado y la propuesta del Poder Ejecutivo. Las dos coinciden en el plazo de 15 días para crimen organizado y estamos de acuerdo en eso. Ahora estamos discutiendo si ampliamos el plazo de detención en flagrancia de 24 a 72 horas, que es un extremo de la propuesta que ha hecho llegar el Poder Ejecutivo. O sea que acá no hay nada de improvisado ni de desordenado. Estamos discutiendo dos propuestas que hay en la mesa. En una tenemos acuerdo, en la otra estamos discutiendo. A ver, ¿alguna otra participación? Ok, entonces vamos a tener en cuenta lo señalado en la presente sesión para poder verificar si es que se requiere opiniones del comité consultivo y en su caso presentar un predictamen para poder proceder a la votación correspondiente. Se agradece la presencia del señor fiscal y disculpe, el señor fiscal tiene el uso de la palabra. Solo para señalar que estamos presentando un proyecto de ley a nuestra iniciativa para el tema de la convalidación por 7 días de detención en caso de flagrancia. Estamos presentando. Perfecto. Entonces, vamos a tener en ese sentido 3 proyectos de ley. Un proyecto de ley de la congresista Luz Salgado, un proyecto de ley que viene del Ejecutivo y un proyecto de ley que viene desde la Fiscalía de la Nación. Creo que eso nos va a permitir a todos los congresistas conocer las necesidades y las distintas alternativas que podemos tener para estos efectos. Se agradece la presencia del señor fiscal de la Nación y del general Lavalle. Suspendemos por unos breves minutos para despedirlos.